cómo nos convertimos en griegos gracias a ellos y entonces nos convertimos en filósofos. Ese es el viaje al inicio de Occidente. Bien, pues además de ese libro, fijaos, mientras vamos perdiendo el hielo de acabar de conocernos, en la portada del libro hay un vaso que está en el Museo de München, que es un vaso donde va Dionisos en medio de un mar rojo, y la leyenda dice que estaba Dionisos en un barco, encuentra a los piratas y entonces lo que decide es convertir el mar en vino. Los piratas mueren o no embriagados y él, dice la leyenda de München, continúa con una travesía aventurosa, ¿verdad? Está dedicado al dios Dionisos y contiene una antología de textos presocráticos que hemos traducido, sobre todo teniendo en cuenta los intérpretes, quienes nos lo proporcionan. Si lo proporciona Estrobeo, o Clemente, o Marco Aurelio, o Sexto Empírico, y además haciendo una selección sobre todo de los que son ontológicos, los que se refieren a las raíces del ser, del pensar, de la fisis, y no tanto a descripciones geográficas o asuntos informativos, ¿verdad? Bueno, pues dicho eso, entramos en... y que tiene que, si queréis preguntar, interrumpir algo que sea naturalmente de interés común, pues vosotros lo hacéis. Tened en cuenta que Heráclito, el rey que no quiso gobernar y que se dedicó a pulir aforismos de fuego que han atravesado la memoria del tiempo de Occidente y llegan hasta nosotros, junto al altar de Afrodita, de la diosa de la belleza, Heráclito, el gran Heráclito para la antigüedad, para la contemporaneidad, ahora hablamos de eso, vive, tenemos su cronología, alrededor de 540 al 480 a.C. y se le atribuye un libro, ¿verdad? Una colección, el libro es una cosa posterior, una colección de aforismos, ahora vemos lo que es un aforismo, de los cuales hemos conservado bastantes. Ya gozó de una enorme gloria en la propia antigüedad, de lo cual da cuenta de una manera indirecta esa selección de aforismos que hemos preparado para vosotros, y veréis lo que os digo, pues que está Aristóteles y Estrobeo y Marco Aurelio, es decir, que siempre ha sido una referencia de enorme prestigio conocer y comprender el pensamiento del gran Heráclito. En nuestros días tiene un renacimiento singular Heráclito, ¿verdad? Fijaos, a partir de Hegel, fundamentalmente a partir de Hegel. Hegel ya dice, en la ciencia de la lógica, también en la fenomenología del espíritu y en otros lugares, que no hay un solo aforismo de Heráclito que él no haya citado y no haya intervenido en su pensamiento. Mientras tanto, después de Hegel, nada menos que Nietzsche, en un texto que vosotros tarde o temprano tenéis, vosotros ya tenéis que empezar a hacer vuestra biblioteca de filosofía, en un texto que se llama La filosofía en la época trágica de los griegos, ¿verdad? Por lo tanto, contemporáneo de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, pero eso no nos importa. Trágica en el sentido de la comprensión todavía actual de que no hay vida sin muerte, no hay felicidad ni placer sin dolor, no hay la posibilidad dicotómica, como han hecho los puritanismos, algunos de los pitagóricos sobre todo, de decir lo malo y la muerte y el cuerpo y el dolor, eso morirá, mientras que mi alma gloriosa se reencarnará si yo he sido justo. A eso, a Nietzsche en la recuperación de la filosofía trágica y contestando a Sócrates como engendrador del linaje de los alucinados del transmundo por haber engendrado la metafísica, dirá, eso no puede ser. El eslogan de yo soy justo, tengo derecho a ser feliz, dice Sócrates, es una monstruosidad, porque significaría entonces que los que no son felices es que han sido injustos. Por lo tanto, los pobres, los que tuvieran exclusión, persecución, los que estos habrían sido injustos.
Nietzsche es un heraclíteo, se vive a sí mismo como un heraclíteo. En este texto, en la filosofía en la época trágica de los griegos, queda deslumbrado por Heráclito. Si vosotros lo leéis, veréis que no comprende a Parménides, en parte tampoco a Anaxágoras, no comprende, sí seguirá luego mucho a Empédocles, pero sobre todo se hace heraclíteo, se vuelve heraclíteo para siempre, ¿verdad? Eso por lo que se refiere a Hegel, por lo que se refiere a Nietzsche. Heidegger, Martin Heidegger, probablemente el filósofo de mayor calado, profundidad, influencia y capacidad de transformación de toda la historia del pensamiento después de Aristóteles, ¿verdad? Dice él mismo. Heidegger se vuelve también heraclíteo en un texto donde ya estamos no en el primer Heidegger ni en el último, sino en el que ya es considerado por toda el criticismo filosófico como el Heidegger maduro, en los Vorträge und Aufsätze, en las conferencias y artículos, ya desemboca la superación de la técnica, la crítica de la metafísica, la crítica del capitalismo ilimitado como violencia, y ya señala a un retorno, cuidado con esto porque no tiene que ver con ninguna identidad, sino con la filosofía de la historia, una reproposición de renacimiento para la filosofía de la mano de Parménides, un Parménides que no había sido recibido, sí en parte por Hegel, a partir de Hegel sucede todo esto, y Heráclito. En los últimos textos de estas conferencias y artículos que remiten al periodo ya maduro y clásico de Heidegger, en los años de los 50 a los 60, ya el final son Moira, destinación, dedicado a Parménides, Logos, dedicado a Heráclito, Aletheia, dedicado a Parménides y Heráclito, ¿verdad? El señalar, de acuerdo con el ewige Wiederkehr des Gleichen, un eterno retorno de la filosofía de la historia que había propuesto Nietzsche, es salir de la violencia y la decadencia de Occidente a través de un retorno a una Grecia desconocida, no una Grecia conocida antes, que es la que había descubierto ya también Nietzsche a partir del nacimiento de la tragedia. Todo eso es muy importante para nosotros y para los feministas y para vosotros que os iniciáis en filosofía, ¿verdad? Por lo tanto, en Hegel esto, no hay un solo aforismo de Heráclito que yo no haya citado, dice Hegel. En Nietzsche yo soy Heráclito, ¿verdad? Y en Heidegger, en el gran Heidegger, el señalar a Heráclito y a Parménides y haber mostrado además que no estaban opuestos como pretendía la tradición platónica, como la posibilidad de un retorno, de un renacimiento de Aristóteles, perdón, de la tradición de la filosofía post-aristotélica a partir de la comprensión pre-platónica, incluso del propio Aristóteles. Por lo tanto, Nietzsche, Hegel, Heidegger. En Heidegger es todavía más asombroso lo que estamos diciendo, a ver si conseguimos estar ya los que somos, ¿verdad? Es más asombroso uno de los últimos grandes seminarios de Heidegger, después de haber escrito Zeit und Sein, tiempo y ser, no ser y tiempo, sino tiempo y ser, tras la vuelta a Grecia, tiempo y ser en el 62, Die Kunst und der Raum, el arte y el espacio, en el 64. Fijaos si yo no estoy fracasando del todo por ahora, la posibilidad de cambiar el mundo y de cambiar la filosofía de la historia es también la comprensión de otro espacio y otro tiempo, que no sea el tiempo lineal evolutivo del progreso, el que ya el Angelus Novus de Klee volvía los ojos y lloraba diciendo lo que ha arrasado el progreso, la tierra desolada, ¿verdad? Otro espacio, otro tiempo. ¿De quién aprende eso Occidente? En la hermenéutica, a partir de Hegel, en Nietzsche, en Heidegger, ahora veremos en Gadamer, en nosotros, también en el postestructuralismo francés, en Gilles Deleuze, en Baudrillard, en la filosofía de las corrientes actuales del pensamiento. ¿De quién aprenden otro espacio y otro tiempo? De los griegos. Esto entonces impide ya para siempre, para nosotros, tener a Grecia como esos adolescentes geniales, dorados, que balbucearon en el inicio del alfabeto, de la cultura. No, una vanguardia que transforma el pensamiento de Occidente después de las grandes
monstruosidades ¿os acordáis de Adorno, no? Cómo pensar después de Auschwitz y después de Dachau, cómo pensar después de Hiroshima, ¿verdad? A través de una transformación de la filosofía de la historia y de la historia de la filosofía, que se refiere a dónde estamos ahora los filósofos, y esa transformación necesita también una ontología diferente del tiempo y del espacio, y esta la proporciona Grecia. Y esto es lo que hace comprender qué importancia tiene, vamos a ver si lo podemos ver hoy, qué importancia enorme tienen Heráclito y Parménides, los primeros ontólogos del lenguaje, los primeros que dicen que el ser se da en el lenguaje, que no hay una exterioridad que no fuera lingüística, y por eso tenemos que estudiar además los géneros del lenguaje, pero solamente hay uno reflexivo, crítico, que es el de la filosofía. Estos ontólogos del lenguaje proporcionan otro tiempo y otro espacio más complejos que sí son los que necesita la filosofía actual. Bien, eso en Heidegger termina con los seminarios del Thor, después de esto que os he comentado, del tiempo y ser y de las artes y el espacio, los seminarios del Thor dedicados a Heráclito, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces ahí con los aforismos de Heráclito? Gadamer, que hereda a Heidegger y a Nietzsche, y además es el fundador de la hermenéutica actual, es decir, de la filosofía entendida no como un juicio de los conceptos, sino arte de la comprensión, de la traducción, de la interpretación, de la comunicación. Eso es lo que significa hermenéutica. También se hace Heraclíteo en un texto mío que, si queréis, podéis leer, que a mí me gusta, hay otros que no me gustan tanto, este me gusta, que se llama La teología de la esperanza oculta en el límite de la hermenéutica, esperanza para la historia, para que podamos tener un mundo diferente que no sea el inmundo del capitalismo ilimitado de consumo y su violencia idiota y su desmesurado dolor, ¿verdad? Bien, pues este texto se llama Gadamer y los presocráticos, y también investiga, luego hablamos de las fuentes si queréis. Además, y termino con este punto, el gran Gilles Deleuze en nuestros días, por lo tanto, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Gadamer, en el entronque del linaje que llamamos la hermenéutica. Hermeneusis, Hermes es el dios de la interpretación, de la comunicación, el mensajero de los dioses, como sabéis, se hacen heraclíteos. Mientras que la otra gran corriente de la filosofía post-metafísica actual, el post-estructuralismo, al que también llamamos postestructuralismo diferencial, porque es un pensamiento de la diferencia, ¿verdad? Y que está integrado por Michel Foucault, por Baudrillard, por Lyotard. Bueno, pues sobre todo culmina en la ontología de Gilles Deleuze, y Gilles Deleuze también se hace heraclíteo. Dice, yo soy un heraclíteo porque soy nietzscheano. Probablemente ningún filósofo haya conocido un renacimiento en el pensamiento estrictamente actual de una intensidad y riqueza como Heráclito. Vamos a intentar ver por qué. En primer lugar, daros cuenta de que el modo de escritura de Heráclito es muy particular. Son los que llamamos aforismos. Un aforismo, Nietzsche escribe en aforismos. Esto ya da bastante que pensar también, ¿verdad? Un aforismo no se mueve, no se deduce, no se induce, no dice todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, por lo tanto Sócrates es hombre. No hace una génesis deductiva con una división
dentro de categorías extensas, sino que dice, el todo lo gobierna el rayo. O, como polvo esparcido al azar, es el cosmos lo más hermoso. O, camina, 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 nunca encontrarás los confines del alma, tan profundo logos tiene. Ese tipo de enunciado, que no se deduce, que no se induce, que no pertenece a una lógica argumentativa, acontece y da que pensar. Uno lo oye y entonces medita, reflexiona, piensa, sobre todo si los pone en relación unos aforismos unos con los otros, ¿verdad? Eso tiene muchísima relación. Tengo un amigo muy gracioso que dice, hace lo que dice. Eso tiene muchísima relación con el modo de pensar y de hacer filosofía de Heráclito, porque vamos a ver en un instante que defiende una temporalidad, ya os advertía que sobre todo habla de un tiempo otro, una temporalidad que es la del instante eterno, es la del aion. Eso es lo que conquista a Nietzsche y a Deleuze, ¿verdad? Pero no solo. Ahora bien, los aforismos acontecen. Fijaos que cuando uno dice acontece, no dice sucede, no dice se mueve, ¿verdad? No dice viene de aquí, va allí, no, acontece, irrumpe, ¿verdad? Irrumpe en un espacio que es el espacio sincrónico de la mente, el espacio espiritual, no en el sentido del sexo de los ángeles, sino en el sentido de la colectividad comunitaria, que es el sentido que ya tenía Geist, espíritu para Hegel. Significa que para poder comprenderlo, ahora lo veremos, uno recompone con la memoria, recompone la sincronía, en vez de establecer que algo va después de otra cosa, como ocurre en el movimiento, ¿verdad? Si yo voy hasta nuestro compañero, yo tardo en ir un poco del tiempo que se mide. Ese es un tiempo, según el antes y el después, que es un tiempo trivial. Es el tiempo del movimiento. Pero no es el tiempo de comprender el todo lo gobierna el rayo. Ahí no hay ningún movimiento. ¿Qué significa el todo lo gobierna el rayo? Vamos a ver dentro de un momento. Que cualquier unidad sintética, que llamemos un todo, el todo de los humanos, el todo de la Vía Láctea, el todo de las cámaras de televisión, cualquier concepto, organismo, o bien cualquier unidad extensa, solamente lo es, solo puede ser así, y no de otra manera, gracias a que remite a una unidad simple. Eso es lo que significará, vamos a verlo, no os preocupéis, lo que significará, por ejemplo, el todo lo gobierna el rayo. No se deduce, no se induce, no se argumenta, da que pensar y necesita ser interpretado. Necesita ser interpretado para ser comprendido. Pertenece, por lo tanto, a una racionalidad hermenéutica. Bien, vamos a entender, pero yo ya creo que notáis lo que es un aforismo. Un aforismo tiene además, veis que no es grande, no es extenso, es intensivo, es reducido, converge el sentido en ello, precisamente como las flechas de fuego que intenta Heráclito, y lo logra que atraviesen nada menos que el tiempo de la memoria occidental, ¿verdad? Bien, pues Heráclito escribe en aforismos. Lo más difícil, pero no tanto, no para vosotros, que sois filósofos, ¿verdad? Y filósofas. Lo más difícil de comprender es lo que ha sido llamado la dialéctica de Heráclito. Cuando vosotros oís dialéctica, que también le fascinó a Hegel, ¿verdad? Oís seguramente relaciones, seguramente sí, relaciones entre contrarios y entre contradictorios, ¿verdad? Lo que ha sido poco recibido hasta nuestros días, eso es uno de los elementos inagotables de la filosofía. Heidegger dice, estaba ahí, pero no lo habían visto. Igual que los poemas de Hölderlin, ya estaban ahí, pero no los habían entendido desde el punto de vista ontológico. La dialéctica, la fácil de entender, es la cinética, la que se refiere a la kinesis, todavía en cine, ¿verdad?, al movimiento. Así se dice
movimiento en griego. La cinética, la dialéctica cinética es facilísima de comprender. Enlaza entre sí a los contrarios, a los ta enantía. Y los contrarios, de aquí surgirán las categorías de Aristóteles, se refieren a campos determinados. No se opone un pollito a una catedral gótica, se opone el alto al bajo, el arriba al abajo, el gordo al flaco, el aquí, el allí, el frío, el caliente, ¿verdad? El enlace entre los contrarios es el movimiento. Yo estoy aquí, voy allí, a través del movimiento. Yo soy pequeño y crezco a través del movimiento. Soy gordo y adelgazo, soy ignorante y aprendo. Son categorías enlazadas por el movimiento, ¿verdad? No tiene dificultad de comprensión. El énfasis de Heráclito, su incidencia respecto sobre todo al pitagorismo y al pitagorismo platónico, porque tened en cuenta que Platón se convirtió finalmente en un pitagórico, por eso Timeo y Critias, incluso Leyes. La diferencia está en la insistencia, yo creo que maravillosa, de Heráclito en que los contrarios se copertenecen. Solamente el juicio pragmático, los divide y los opone, ¿verdad? La enfermedad hace dulce la salud, no hay el camino de arriba y el camino de abajo, el camino de ida y el de vuelta, eso se refiere nada menos que a Homero, ¿verdad? Y a la Ilíada y a la Odisea, a la primera filosofía de la historia, son el mismo pero diferente. No hay camino de ida sin camino de vuelta, ni camino de vuelta sin camino de ida, ¿verdad? No hay vigilia sin sueño, no hay no hay locura sin cordura, ni cordura sin locura. Esa comprensión, la de la copertenencia de los contrarios, es la que explica el movimiento. Y además el movimiento suele ser reversible, ¿verdad? Incluso diréis, bueno, pues yo ya he crecido y por lo tanto ya no me hago pequeño. Bueno, sí, pero tienes un hijo, a menudo, ¿no? Toda la leyenda ya de Perséfone. Por lo tanto, la relación entre los ta enantía, los contrarios, está regida por el tiempo normal, vamos a llamarle así. Es mucho decir y yo luego os pediré que lo discutamos. Pero ese tiempo normal se ha convertido en normal a través de la historia de la ciencia que lo ha entronizado, es cronos, el tiempo cronológico, ¿verdad? El tiempo que mide el movimiento, y dicho mide, metron, el tiempo para Grecia será siempre el criterio de medida, lo cual es una cosa bastante interesante. El tiempo que mide el paso de un contrario a otro, que es el movimiento, es cronos, según el antes y el después. Hay los contrarios, hay el pasaje, que es el movimiento, y hay el tiempo que mide ese movimiento según el antes y el después, y ahí lo entronizará Aristóteles en la física, diciendo, cuidado, solo en la física, no en lo que se refiere ni a la ontología política, ni a la comunidad espiritual del arte, o de la religión, o de cualquier otro modo en que hagamos acciones comunitarias, pero no mezcléis. Lo que enlaza los contrarios es el movimiento, y el tiempo que mide el movimiento es cronos. Un tiempo según el antes y el después. Ahora bien, hay otro tipo de relaciones. Estas no fueron a menudo recibidas por lo que no fuera Grecia, ¿verdad? Y esto es muy interesante. Que son los contradictorios. No ya los ta enantía, sino los antifáseos, los contradictorios. La muerte y la vida, enamorarse, amar y odiar, dormido, despierto, nacer, no haber nacido. Estos contradictorios no están enlazados por el movimiento, dice Heráclito, sino que se vuelcan el uno en el otro de una manera inmediata, fulminante, ¿verdad? No sé si tenéis experiencia de alguno de estos cambios a través de los contrarios. Supongo que os habéis enamorado alguna vez. Si no os ha ocurrido, estáis de
de hospital de recuperación, de algo con vuestras vidas, ¿verdad? Enamorarse y no estarlo antes, que alguien amado muera, todo cambia, que alguien nazca, aprender filosofía, algunas cosas que acontecen en las que todo se transforma de tal manera que uno mira atrás intentando, es decir, reflexiona, intentando saber cuáles han sido los hitos, los caminos que han llevado hasta allí y probablemente ya situándose en otro lugar, en otra personalidad, en otra percepción, ¿verdad? ¿Os ha pasado algo de eso alguna vez? ¿Os ha pasado tener la impresión de ahora todo es distinto? Yo ya no soy el mismo. Espero que no haya sido solo a través de la tragedia de la muerte. La muerte es especialista en eso. Cuando uno ama a un ser querido y muere, todo es diferente, ¿verdad? Uno tiene que reconstruirse, pero cuando nace algo, y sobre todo eso, cuando la experiencia del amor súbito que acontece y que todo lo cambia, o la experiencia del nacimiento, bien, pues esta relación, que no es la de los Taenantía, sino la relación de los antifáseos. Fijaos que fao significa luz, por lo tanto aquí hay un emerger de algo que sale a la luz. Esta relación, que es la relación de los contradictorios, no está regida, no tiene un pasaje del movimiento categorial, al que pertenece además el lenguaje predicativo, según el antes y el después, sino que acontece, como los aforismos de Heráclito, súbitamente. Acontece súbitamente y todo lo transforma. Pero la relación, fijaos, si la copertenencia de los contrarios, ya es muy interesante establecerla contra cualquier dualismo, si la copertenencia de los contrarios, digamos, normales, pacíficos en el movimiento, ya es muy interesante, la copertenencia de los contradictorios, o sea, ya es fascinante. No hay amor sin odio, no hay aprender sin olvido, no hay vida sin muerte. Y de la misma manera que el otro contrario sigue allí, a no ser que uno sea muy primitivo, o los niños a veces lo creen, ¿no? Cuando se han ido de un lugar, creen que el lugar ya ha desaparecido. Ya que no están en él, no volverá a ver ese lugar, ¿verdad? El lugar, sin embargo, persiste. En el caso de los antifáseos, lo sorprendente es que el contradictorio sigue estando allí. Me estoy explicando, no hagáis caso de... El contradictorio sigue estando allí. El amor siempre está a un paso del odio. El dormido está a un paso del despierto y el despierto del dormido. El vivo está a un paso del muerto, ¿verdad? La muerte no acontece después, como en ese galimatías de la falacia de Epicuro. Cuando yo no estoy, la muerte no me importa, porque cuando viene ella yo ya no la veo. Eso es un elemento de catarsis. La muerte siempre está. Somos muertos vivientes, somos vivos murientes, ¿verdad? La muerte está en todos los sentidos, en la decepción, en la traición, en el dolor, en que a veces no encontramos el significante perfecto. Eso no significa que nosotros no seamos capaces también de eternidad, ya veremos. Pero sí que notáis algo, si yo consigo transmitir esto, esta es la puerta grande de Heráclito, lo será otra vez luego de Heidegger. La ausencia es aquello que está ausente, no por eso ni se genera ni se corrompe, porque esto no pertenece al movimiento, ni a la generación, ni a la corrupción. La ausencia es, y no como nos enseña luego el tiempo plano cinético de nuestras metafísicas de sujetos y objetos de consumo, como si solamente hubiera el presente, como si el pasado y el futuro, que son ausencia, no fueran. Eso es un disparate, eso no lo ha soportado nunca ninguna ontología, ¿verdad? Hay la ausencia,
y el futuro es, y el pasado es, cada uno de una manera diferente del presente, sino de dónde surgiría el presente y a dónde iría, ¿verdad? Esto, no me dejéis hablar de ello ahora, lo entroniza por primera vez Agustín de Hipona en las Confesiones y en la Ciudad de Dios, y allí ya, porque él ignora, no ha recibido determinada Grecia, en realidad es un cartaginés bárbaro africano, bien, maniqueo. Bien, ¿qué es lo que no ha recibido? La gran sabiduría helena sobre la temporalidad, sobre el tiempo. Se va a entender mucho mejor lo que digo ahora, pero fijaos, antes de que me vaya a hablar de la tetralogía, las 4 dimensiones de la temporalidad para Grecia, que permiten entender a Heráclito y que hacen explicar por qué tiene la influencia que tiene en la post-metafísica actual, tanto en la hermenéutica como en el postestructuralismo, necesito que comprendáis que en efecto se vuelcan de una manera instantánea. Hay una metáfora que a mí me sirve, pero a lo mejor a vosotros no. Cuando yo era pequeña, con las niñas jugábamos a un juego que se llamaba La Goma, en el que, no sé si ahora sigue jugando o no, en el que se ponía una enfrente de ti, se ponía un elástico y entonces una tercera hacía figuras, como la rayuela, y danzas y pisari. Si se iba la otra persona que estaba haciendo contigo aquel enlace, ¿verdad? Entonces pegaba un latigazo. Eso es el logos del enlace de los contradictorios. Pertenece a lo intensivo, no a lo extenso, y por lo tanto tiene relaciones súbitas de vuelco que no pertenecen al tiempo pacífico del antes y el después, recorriendo una distancia de espacio extenso, ¿verdad? Bien, vamos a hablar entonces ahora del tiempo en Grecia y así se entenderá mucho mejor. El tiempo visto solo desde la muerte es Cronos. Es Cronos. Todavía si vais en el Prado y veis el fresco de Goya, donde el titán, Cronos no fue nunca un dios para los griegos, fue un titán, donde Cronos se alimenta de devorar a sus hijos, ¿verdad? Con las fauces ensangrentadas. ¿Por qué? Porque, dirá la crítica de Aristóteles, sobre todo en los físicos, al Cronos supuestamente infinito, no tiene potencia para durar, de manera que tiene que derrocar. Los filósofos contemporáneos le llamamos un tiempo falocrático, un tiempo edípico. Tiene que derrotar al que está en el presente, comérselo, fagocitarlo y ocupar su lugar, y esperar a ser comido y fagocitado por el siguiente. Aristóteles dice apenas es, siguiendo en eso a Heráclito y a todo Grecia, ¿verdad? Pero lo terrible es que esta temporalidad, en parte mitológica y titánica, es la que ha entronizado la metafísica de la salvación, la metafísica posterior de los premios y castigos, incluso el tiempo físico de la medición o medible. No hay ese único tiempo. Solamente comprender esto ya hace notar la violencia de civilizaciones que han reducido la complejidad de las 4 dimensiones del tiempo helenas a una, a la de Cronos, a la del tiempo visto desde la muerte, desde la muerte. Hay un tiempo que es el visto desde la vida. El tiempo visto solamente desde la vida, ¿cómo sería? Eternidad. Necesidad simple, por no compuesta, indescomponible, ¿verdad? Eternidad. Necesidad. Tened cuidado porque necesario no solamente lo forzoso, lo que obliga a los trabajos, no, necesario es también aquello que es y no puede no ser, aquello que es así y no puede no ser así, porque es simplemente, únicamente, solamente la diferencia que es. Esta temporalidad, solo vista desde la vida, es la de aidion, o aidios, una temporalidad permanente, constante, eterna y continua.
Sin esa temporalidad, no podéis decir como si fuerais Woody Allen, ¿verdad? Esto a mí no me pasa. No, no. Sin esa temporalidad no podríamos medir. No podríamos medir. Es indiferente si nosotros lo somos o no. No podríamos medir. Pero, además, está luego la de el cruce entre la eternidad continua, siempre, y la muerte. ¿Cuál sería ese cruce? La eternidad, la temporalidad vista desde solamente la vida, o la temporalidad vista solamente desde la muerte. El ayón. El ayón. El instante eterno. Es un instante. Desaparece como la muerte, pero es eterno, ¿verdad? Dice el Zaratustra de Nietzsche: ¿se ha parado el tiempo en este momento? No, no, se ha parado Cronos. No es eterno todo, no es perfecto. Vuelvo a lo de antes. Si no os habéis enamorado, si no habéis contemplado un cuadro, si no tenéis orgasmos estéticos o matemáticos, estáis de centro de recuperación. Y si sí los tenéis, estáis con ello. El instante eterno. Dice Nietzsche: la bendición del humano es que el dolor dice pasa en Cronos, pero el placer pide eternidad. Solo profunda, profunda eternidad. El placer vuelve. Si no, no habría memoria, no habría un volver que es siempre diferente. Es un volver del deseo, que se agencia otras posibilidades semejantes para volver a experimentar lo mismo. Bien, pues, Aion es, por lo tanto, un instante eterno, es un cruce. A él pertenecen los aforismos y a él pertenece el qué, fijaos, una temporalidad intensiva, en ese sentido indivisible, no extensa, divisible en porciones o en fragmentos, sino intensiva, convergente, reuniente. ¿Qué significa logos? ¿Qué significa el logos de Heráclito? Lo que reúne, ¿verdad? Lo veréis mal traducido como palabra, como... es siempre lo que reúne. Claro que no hay palabras sin reunión de las sílabas, tampoco hay acción sin reunión. En el griego médico, logos es, y es mala metáfora, es la gavilla que enlaza las espigas de trigo. Y es mala porque el logos enlaza la diferencia, enlaza diferencias. Y las espigas son semejantes entre sí. Pero ahora vamos a eso, ¿verdad? Bien, pues hay además otra última temporalidad para Grecia, y esta la heredará lo que es la teología, pero no la teología dogmática, sino la teología sapiencial, la teología espiritual cristiana, del greco-cristianismo, a menudo no del cristianismo de Roma. ¿Cuál? ¿Por dónde se cruzan el tiempo visto desde la vida y el tiempo visto desde la muerte? Se cruzan y entonces instante eterno, muy bien. ¿Pero por dónde? A Grecia, siempre que ha habido Grecia, desde Tales de Mileto hasta la última escuela de Atenas, con los neoplatónicos, con Siriano, con Jámblico, con Proclo, le importará siempre el espacio. El espacio no vacío ni extenso, sino el de las topologías elocuentes en la respectividad comparativa, por ejemplo, en un archipiélago, ¿verdad? Bien, siempre Grecia será topología. ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Desde dónde? ¿Hacia dónde? ¿Por dónde se cruzan en el aion la vida y la muerte? La vida, ¿veis por qué Nietzsche, la filosofía en la época trágica, el enlace de la vida y la muerte? ¿Por dónde se cruzan? Por la temporalidad del kairos, la cuarta temporalidad. El kairos, fijaos, Haris dice risa, dice caridad, dice gratuito, lo que no cuesta, lo que no se da como deuda, lo que no se debe, lo que se entrega, el don, la niña bonita, aquello que acontece, pero no lo esperaba, la buena fortuna, ¿verdad? El kairos, Haris, gracia, también de ahí la caridad cristiana bien entendida, que es un dar y dar al otro lo que le viene bien al otro,
no fingir ese púrpura blanqueado que uno da para encontrarse más edificantemente santo. Esas 4 dimensiones de la temporalidad son las que luego el pensamiento posterior reduce a Cronos. Por otra parte, qué pesimismo, porque aquí hay eternidad inmanente, no después, no en otro mundo, no metafísica, no más allá del aquí, no después del valle de lágrimas, no después del paraíso del proletariado, no, eternidad inmanente, aquí y ahora, cada vez. Vale, pues esto todavía, de manera, ordenamos ahora lo que hemos dicho, que en la dialéctica de Heráclito, los contrarios se mueven, en efecto, tienen una relación de copertenencia que es cinética de acuerdo con Cronos, mientras que los contradictorios pertenecen al aion. Y en el caso del aion, la ausencia es. Hay que entender que la ausencia es. Eso significa, por ejemplo, que los muertos no han muerto, desde el punto de vista del logos, ¿verdad? Si esto fuera así, si no fuera así, no estaríamos hablando de Heráclito. Los filósofos vivimos con fantasmas, en el mejor sentido, ¿verdad? Vivimos con Heráclito, con Aristóteles, con Hegel, con Nietzsche. No sé si es imposible, pero si nosotros vamos al libro y abrimos los aforismos de Heráclito, vuelve a hablar la singularidad del pensamiento de Heráclito. Murió su cuerpo, ¿qué quedó? Pasa así en todas las artes, ¿eh? También sobrevive el edificio, el arquitecto, también sobrevive el Quijote y seguramente Cervantes, ¿verdad? Encontró su vía de eternidad en el Quijote, pero en el caso de la filosofía es muy particular, porque vuelve a sonar la voz con los matices, ¿verdad?, para bien y para mal, de aquello que se haya escrito. La proximidad intensiva es muy grande. Bien, pues esto, por lo que se refiere a la dialéctica, lo vamos a entender mucho mejor todavía, a no ser que vosotros queráis interrumpir, a través de una dimensión que se llama las declinaciones del fuego. Habréis oído decir, fijaos los tópicos incomprendientes de los aforismos de Heráclito, ¿no? Todo está en movimiento para Heráclito. Falso, no lo dijo jamás. Eso lo dice Crátilo, que es un discípulo suyo sofista, que hemos tenido la mala suerte de que fuera el maestro de Platón. Hemos tenido esa mala suerte, ¿no?, para bien y para mal, del gran Platón. Heráclito nunca ha dicho eso. Ha dicho que el movimiento es el enlace entre los contrarios y que además es un modo de medición, un modo de comprensión, un modo del logos, que es el que puede saber, de acuerdo con el antes y con el después, nada menos que cuáles son las expectativas de transformación física de los fenómenos. Pero ha dicho, hay algo que no se mueve. Todo lo que se refiere a los antifasios no se mueve. El acontecer. Sabemos que hacen falta las declinaciones de la tesalogía y la temporalidad para comprender el aion y Cronos. Ahora vamos a entender otro de los prejuicios, de las falacias que se atribuyen a Heráclito. Heráclito ha dicho que la arge, ¿verdad?, es decir, la ley, lo uno de lo múltiple, lo mismo de lo otro, el principio de las transformaciones y los cambios, es el fuego. Falso, lo mismo, una reducción. Ha dicho lo siguiente, y ahora veréis ya cómo entra también la declinación del tiempo en esta cuestión. Ha dicho que, fijaos, las topologías del fuego. Desde el punto de vista de los fenómenos terrestres, el fuego es lo que enlaza, es el logos, porque es lo que combustiona más rápidamente a unos en otros, ¿no? Del mar con el fuego, las nubes y el vapor, del vapor, entonces luego la lluvia, esa manera circular. El fuego es aquello que media, ¿veis?, enlace, que pone en comunicación, de ahí también la relación entre physis, polis, logos, naturaleza soberana, gobernada, al mismo tiempo la polis, la ciudad, y al mismo tiempo el lenguaje. El fuego, a nivel de los fenómenos terrestres, es lo que enlaza.
lo que enlaza más velozmente, siempre el criterio de la intención. A mayor extensión con mayor intención, a mayor velocidad, a mayor combustión. Pero no solamente actúa el fuego en la tierra. En el cielo el fuego es sol y por tanto es luz. De tal manera que si en la tierra está rigiendo las transformaciones de los fenómenos, en el cielo rige pues el día, la noche, la primavera, el verano, es decir, lo que es todo el ritmo numérico, a ritmos de las estaciones. Y aquí la luz sí puede ser vista. Fijaos que esto es tan importante, esta es la fundación de la ontología de Occidente. Cuando Platón en República diga, y el sol es como, es una metáfora, es como la idea de las ideas, como el bien ontológico, como aquello que da unidad al mundo, por eso mundo, cosmos, de las ideas entre sí, es aquello que permite que las entidades sean vistas y que les da, cuidado, luz y calor. El sol también da el calor de la vida, pero ahora puede ser visto y tocado poéticamente, tocado a través de un modo de distancia que sí tiene el pensamiento, no te quema como el fuego en la hoguera, de manera que las topologías del fuego son en la tierra fuego, en el cielo el sol y su medida. Fijaos otra vez siempre lo de los contrarios, ¿no? Dice Heráclito, el sol no sobrepasará la medida. Si lo hiciera, las erignias, las diosas de la noche, lo pondrían en evidencia. Poner rojo al sol, ¿verdad? Ponerle en evidencia. O pertenece al contrario. No hay locura sin sensatez, no hay enfermedad sin salud, no hay risa sin llanto. Las máscaras de la risa y el llanto trágicas se copertenecen. No hay luz sin oscuridad, dice Heráclito. Fisis, lo que sale a la fao, a la luz, lo que brota, lo que nace, ¿verdad? Soberanamente. Cryptostai filei, ama el ocultamiento, ama la gruta, la caverna, el silencio, la noche, ama el ocultamiento. Pero no será Parménides solamente el que diga el nombre de la verdad es aletheia. El nombre de la verdad ontológica, no de la corrección del juicio. ¿Está o no torcida esa lámpara? Pues si mi juicio dice que está derecha y está torcida y mi juicio es equivocado, es una cosa complejísima de hacer, que es lo que llamamos homoiosis o adecuatos a los neocantianos entre el contenido del juicio y el sentido intencional de la conciencia exterior. Afortunadamente la verdad ontológica es menos complicada, porque eso tan complicado necesita siempre una condición de posibilidad que ya no es lógica sino ontológica. La verdad ontológica es el acontecer, aletheia, alfa privativa, descubrimiento, el acontecer de lo velado, callado, tapado, oscuro. Eso, descubrir, desencubrir, es lo que siempre ha llamado Occidente a la verdad ontológica. Por eso también, además, a la creación, a lo que llamamos descubrimientos. No os canséis, pero fijaos en la aletheia. Si no sois historicistas y no estáis totalmente echados a perder porque estéis sobredeterminados por Cronos, el misterio, lo velado, lo callado y lo tapado no queda atrás. Lo que irrumpe con la verdad ontológica, con aquello que alfa privativa aparece de lo velado, callado, tapado, mistérico, es el misterio, es la epifanía del misterio. Lo que aparece es el misterio. ¿Qué significa misterio? Que no está en nuestras manos, que es sagrado, que es una ley vinculante, que no lo podemos hacer, que no está disponible. Eso es lo que entiende Grecia por sacralidad. Aquello no disponible, no utilizable, no un instrumento. Aquella ley que rige, ¿verdad? Logos para Heráclito es ley. Ley y verdad. No es origen, no el ajeno es origen. Si alguna vez habéis pensado eso, eso es pensarlo mitológicamente.
El arjé es ley constituyente de la fisis, de la naturaleza, del lenguaje y de la polis. Y Heráclito lo explicita. Bien, pues, el sol no sobrepasará la medida. Las diosas de la noche lo pondrían en evidencia. La locura necesita la verdad. El vivo pertenece al muerto. Mortales inmortales, viviendo unos la muerte de los otros, otros la muerte de los unos, ¿verdad? El vivo toca con el muerto, el durmiente toca con el dormido. ¿Quiénes no quieren saber nada de esto? Los que se sacian como ganado, dice Heráclito. Los que no quieren tener ninguna gloria de inmortalidad. Cuidado, no en la guerra, en las justas poéticas, en la filosofía, en la... Todo el elemento de que la ausencia es la vida espiritual. Pero lo que pasa es que es la vida espiritual inmanente, ¿verdad? Somos en las obras, tanto, nada más le llamará siguiendo a Heráclito los monumenta, las obras arquitectónicas, las obras de literatura. Nos educamos nos educamos en Mallarmé o en Shakespeare o en Heráclito o en el Quijote. Tenemos elementos que constituyen nuestras ciudades. Toda paideia, toda educación canónica se basa en las obras de los muertos, que no habían muerto, que tienen continuaciones de recreación en la historia de la transmisión viva. ¿Quién lo sabe? La filosofía como pensamiento crítico, ¿verdad? Bien, por lo tanto, en el cielo, la topología del sol ya hace notar la copertenencia de la medianía, si queréis decirlo así, entre luz y oscuridad. Por eso también physis cryptestae filei, o un aforismo que yo admito que me conmueve siempre profundamente, que dice: el hombre en la noche enciende una luz en su alma, ¿verdad? Enciende una luz en su alma. Os recomiendo que penséis a menudo sin textos y sin nada, solamente con la luz apagada. Ahora bien, hemos llegado al final de las topologías del fuego, una vez que estemos en el cielo, una vez que estemos en el sol. Tened en cuenta cuánta medida da el retorno del sol, la agrimensura, la posibilidad de la armonía musical, la medicina hipocrática. ¿Hay algo que todavía podamos seguir hasta el límite infranqueable que supone el acontecer del logos? ¿Se os ocurre algún otro enlace que nos falte? De manera que está la tierra enlazada por el fuego, con la combustión de los elementos, está el cielo enlazado por el sol, nada menos que la belleza del firmamento, también de la noche. ¿Y qué enlaza el cielo y la tierra entre sí? ¿El agua? ¿Perdón? ¿El agua? ¿El? ¿Agua? ¿Agua? ¿El aire? ¿El aire? ¿Qué enlaza el cielo y la tierra entre sí? En los dos hay agua, en los dos hay aire, pero ¿qué los enlace? ¿Qué puede ser un logos? Un enlace comunicador, un enlace de copertenencia. El hombre. ¿Perdón? El hombre. ¿No? ¿Dónde estás? El hombre. ¿El hombre? Sí. El hombre, pero el hombre enlaza a la tierra y al cielo en su pensamiento. ¿Y gracias a qué piensa? El rayo. El rayo. ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Jesús. Encantada, Jesús. ¿Por qué el rayo? Antes de que Jesús nos cuente nada, quiero contaros yo una historieta banal, un poco para deshacer. Yo tenía la primera vez, era más joven, que tenía que explicar a Heráclito, tenía que pagar un recibo de la luz, y me fui a pagarlo pensando en los aforismos, y entonces yo absorta y muy feliz, porque además había una cola larga, y eso me permitía a mí pensar en aquello más tiempo, hasta que por fin me toca, pero sin que yo me lo esperara y sin que lo deseara. Y entonces me vi de repente delante de ese señor teniendo que darte una factura de luz, y dije: anda, pues un experto en electricidad sabrá algo de esto, ¿verdad? Y le dije: ¿y usted qué cree que enlaza el cielo y la tierra?
Y no duró un minuto, dijo, el rayo. ¡Adiós! Me voy. No pagué el asunto en ese momento, luego volví. ¿Por qué el rayo, Jesús? Porque es como el retorno, se va arriba pero vuelve de repente, no sé cómo explicarlo. ¿Cómo te llamas, nuestra compañera? Pepa. Pepa. ¿Qué relación habría entre el rayo y el pensamiento? ¿Que irrumpe? ¿Perdón? ¿Que irrumpe? ¿No oigo? Irrumpe, digo. Irrumpe, el rayo irrumpe. Y el pensamiento también, el tiempo sincrónico. En el rayo vemos a la vez la oscuridad y la luz. El rayo en la noche permite ver a la vez. Al sol no lo podemos ver enteramente, por eso Nietzsche dice, sí, en el Abendland, en el occidente, nosotros cuando se está poniendo el sol es cuando le podemos ver. Entonces yo me cansé de llorar ante la emoción de cómo hasta el humilde de los pescadores remaba con remos de oro, ¿verdad? Cuando se le puede ver. ¿Cuándo podemos ver la luz en la oscuridad? En el rayo de la noche. ¿Qué es lo que importa de todo esto? También daría que pensar por qué no se estremece poéticamente. No es poesía, es pensamiento simbólico. Símbolum, cuando se unen las dos mitades, ¿verdad? Porque nos permite verlo a la vez. Nada más que por eso. A la vez. Pensar para Grecia, y el logos, y el noein de Parménides, y el nous de Anaxágoras, y el noein de Aristóteles, se dice en un adverbio de tiempo, como los adverbios en modo de tiempo de la acción, jama, a la vez. Esto será la misma manera que tendrán los griegos de decir absoluto, que no es naturalmente ni Luis XIV ni Napoleón, sino lo que es únicamente, solamente, indivisiblemente porque enlaza la vez. Pero en el momento en que podemos ver, fijaos, no como un mortal, ahora es de noche y luego será de día. Y luego, incluso tampoco el ciclo basta, luego volverá a ser de noche, no. Cuando podemos reunir y decir, a pesar de que yo como mortal viva la noche y luego el día y luego la noche, la copertenencia a la vez la permite el rayo. La permite el a la vez sincrónico, eso es pensar. Reunir, logos, las dimensiones diferenciales en un a la vez significativo que es el de una respectividad. Cuidado con esto. Que no introduce las partes en un todo. No dice Ingrid, Ingeborg y no sé quién son suecas porque son altas y rubias y yo tengo aquí un retrato robot. No dice eso. No dice yo hago abstracción de las diferencias, sino que ahora viene lo más difícil. Y si nosotros hemos conseguido esto, ya no tendremos problema. El logos del a la vez enlaza las diferencias por la diferencia. No las subsume como partes en un todo extenso, ni las reúne por ser semejantes entre sí. Las enlaza por la diferencia, por la distancia de los extremos que, como la goma de cuando yo era niña, cuando se cruza, hace directamente rayo, pensamiento, sincronía, no elimina la diferencia. Esto es importantísimo. No la convierte en extensa, no la convierte en parte de ningún todo, no la convierte en poseíble, en instrumentalizable, ni en cosa, ni en objeto para sujeto, sino que permite pensar. Ese reunir sincrónico es pensar. Bien, pues las topologías, por lo tanto, del fuego nos han hecho, fijaos qué importante, en vez de ir ascendiendo, primero la tierra, luego el cielo, como si luego fuéramos a encontrar en Platón un hiperuranos, un más allá del cielo, en el mismo espacio, sin ningún salto. Aquí no. Aquí, al llegar a la tierra al cielo, entonces su reunión de enlace es el que da lugar a Jama, a Yom, ¿verdad? Un instante de comprensión. Ahí acaba ya de ocurrir pensar. Physis cryptes tai filei.
lo que ama la luz, ama lo que surge a la luz, ama el ocultamiento, ¿verdad? Toda esta comprensión a Heráclito se le llamó hoeskoteinos, el oscuro, porque defendió siempre, fijaos esto en la tradición del siglo de las luces nuestra, ¿verdad? No todo es transparente, no todo es disponible, no estamos en la posibilidad de controlar todo a través de... Hay el misterio inagotable, y a eso se llama sagrado. Hay el misterio inagotable y la legislación del misterio. No está todo en nuestras manos, no somos todopoderosos. ¿Por qué? Porque lo divino aquí ya se ha librado el Heráclito de toda mitología y lo anuncia, lo establece él mismo. Este mundo no ha sido creado por ningún dios ni por ningún hombre, sino que se enciende y apaga según medida. El rayo no tiene sujeto, poseedor, ¿verdad? En la mitología era Júpiter o Zeus, ¿no? El señor del rayo. Dice, el rayo a Zeus le gusta y no le gusta ser llamado Dios. ¿Qué significa? Le gusta en el sentido figurado de que gobierna. No estamos ante un origen pacífico, gobernable. No, gobierna, es ley constituyente. Pero no le gusta porque no es un sujeto. De un niño es el mando. Un niño mueve los peones. Como polvo esparcido al azar, es el cosmos lo más hermoso. No hay sujeto. No hay sujeto del límite. Hay la estructura divina, legislativa, sagrada, de la palabra, de la fisis, de la naturaleza y de la polis. ¿Quién generará máxima desmesura? ¿Quién se pondrá por encima del límite? ¿Quién querrá poseer el cosmos, el límite y el tiempo? ¿Quién querrá hacerlo? El ebrio, el loco, el desmesurado, ¿verdad? Hay que combatir la hibris, la desmesura, más que un incendio, dice el pensador del fuego. El pueblo defenderá su ley más, defenderá la ley ontológica más que a sus propias murallas, ¿verdad? Pero esto no lo quieren saber los más. La mayoría está saciada. Como ganado, no escuchan al logos común. ¿Os acordáis todavía de nuestro gran helenista García Calvo? Logos hacia su lenguaje como si fuera suyo, el lenguaje, ¿verdad? En nuestros días, Gadamer, gran Heracliteo, ha puesto de manifiesto en Verdad y Método, Barja y Método, que es contra el dominio de las luces, de la ilustración sin misterio, sin oscuridad, sin lo inagotable de cada una de las sacralidades de lo cotidiano, que el logos es juego, siguiendo a esto de un niño es el mando. ¿Qué significa juego? El juego tiene normas, ¿verdad? Los niños se pasan la mitad del juego diciendo quién incumple, cómo no, de qué manera, pero la norma no se inventa, se establecen o se concuerdan, se convienen determinadas normas. El juego continúa mientras esa posibilidad de libertad y de inocencia, aquí no hay culpa, no hay pecado, desde el punto de vista de Dios, dice Heráclito, es decir, del logos, todo es bueno y justo y bello. Solamente para los mortales que dividen, igual que el día y la noche, igual que la felicidad y el dolor, igual que la vida y la muerte, hay lo justo y lo injusto. Desde el punto de vista del Dios, todo es inocencia, ¿verdad? Es así y además morada para el hombre, el Dios. Precisamente porque hay la legislación de los fenómenos a través del movimiento y a través de la relación subitánea, de la tragicidad, de los contradictorios, es por lo que hay ciencia y por lo que hay pensamiento. Todavía Werner Jäger, en un texto muy bonito que yo os rogaría que leyerais, la teología de los primeros filósofos griegos, dice, aún no nos damos cuenta porque estamos justo en las antípodas del momento de la emoción, del surgimiento de la ciencia
en que en vez de lo arbitrario, como si fuera un déspota, y ahora hará frío y después estarás excluido, y después hay la posibilidad de comunicación del logos en la anticipación de los fenómenos. Que haya reglas del juego es lo que permite jugar. De la misma manera que estaríamos enfermos si no conociéramos el orgasmo del ayón, ni espiritual, ni estético, ni físico, ni... estaríamos enfermos, que lo está en nuestra sociedad, si creyéramos que cualquier norma es castración, que cualquier norma es imposición. La ley, el límite, es la condición de la posibilidad de la riqueza, de la pluralidad, de la diferencia y de las topologías de restrictividad, ¿verdad? Esta dimensión es la que enseña Heráclito. Por lo tanto, no hay sujeto de la ley, no hay el creador de la ley, es un límite limitante, una legislación legislante. ¿Por qué sabemos que lo es? No es divisible, no se puede referir relativamente más allá. Bueno, nos ha dado bastante tiempo. Quiero leeros algunas cosas de Heráclito ahora. Y luego, bueno, si hacemos, perdonadme un segundo por pasión de orden, ¿verdad? Siempre tened en cuenta lo divino, el mundo y el alma. En cuanto a lo divino, ya hemos dicho, no es un sujeto, no es un Dios providente, no es un Dios creador, no es antropomórficamente proyectado a imagen y semejanza del hombre, no es mitológico, pero sí morada para el hombre y Dios. Y un aforismo que yo amo, que es, fijaos, este que tiene que ver con la distancia intensiva, extrema, de correlación entre los contradictorios. Dice Heráclito: ¿hasta dónde retirarse de lo que siempre está? ¿Cómo dejamos acontecer a lo que siempre está? ¿Hasta dónde tenemos que recabar en la lece, en la oscuridad, para que aparezca nuestro contradictorio coperteneciente? Fijaos qué interesante. Si esto se lee en cristiano, siento una profunda veneración por el griego cristianismo en cuanto es religiosidad, pero no a las religiones dogmáticas. Bien, si uno lo lee en una religión dogmática trivializada, dice: ¿hasta dónde retirarse de lo que siempre está? ¿Cómo haré para pecar sin que me vea un Dios que fuera autoconciencia conmigo? A ese Dios habría que matarlo. Si va a estar espiando mis supuestas desviaciones y delincuencias. Aquí no se dice nada de eso, se dice: habida cuenta de que lo sagrado necesita lugar donde acontecer, y este lugar no puede ni siquiera ser un templo, porque estamos hablando de la ley gensofón, la unidad indivisible de todo logos que sí sea legislante. ¿Hasta dónde habría que retirarse y darle distancia a lo que es eterno para que acontezca, ¿verdad? En vez de proyectarse, poseer, conquistar, establecer yo. Bien, esto, ¿qué significa por ahora? Que hay que meditar, ¿verdad? Pero que hay una crítica en todos los presocráticos y en Heráclito más, si cabe, a todo el antropocentrismo que convierte a lo divino en un monigote, en algo a imagen y semejanza del hombre que quiere ser todopoderoso. No, eso no tiene que ver con lo divino. Pero entonces tenéis que dar el siguiente paso. Si eso no era lo divino, ¿qué es lo divino? ¿Qué es lo divino? ¿Qué es lo sagrado? Y Heráclito contesta: la ley legislante de enlace que permite la fisis y permite el lenguaje y permite la polis. En la tradición doria, de la que todavía proviene, ya lo notaréis cuando leáis los aforismos, interesante, dice: lo que tiene que ver también con el verbo, es decir, con la lingüisticidad y con la acción. Fijaos todavía cómo se ha secularizado esa cuestión en el cristianismo. Yo soy el camino, métodos, la verdad, aletheia, y la psique, la vida.
Eso es una reapropiación del Heráclito. El camino es subordinar la temporalidad cronológica individual a la temporalidad sincrónica comunitaria. Ese es el camino. La verdad es la epifanía del misterio y no la luz cegadora. Y la vida es el alma. Eso es muy profundo en el Heráclito. Camina, camina, camina. Nunca encontrarás los confines del alma. Tan profundo logos tiene. Todavía Platón, que era muy irónico, dice, buceaba más hondo Heráclito que los buceadores Delios. Y Delon significa la isla de la evidencia, de la luz, de la luz. Esa conexión entre la luz y la oscuridad, que luego ha sido el camino siempre de la mística, ¿verdad? La noche callada del alma, pero añade una cosa que es una pista, cuando conozcáis a Aristóteles, enorme. El alma que se autoincrementa, como el fuego, ¿verdad? Se autoincrementa a sí misma, es el alma del logos. Aristóteles basará en esto las acciones intensivas. Tanto más se ama cuanto más se ama. Tanto y más se hace el bien y se sabe hacer el bien cuanto más se hace. Tanto más se piensa cuanto más se piensa. Pero son intensivas, no son extensas. No pertenecen a un cofre en el que una vez que uno ha ido sacando los objetos no quedará nada, sino que se hacen, y esto será aquello que apele Sócrates por volver a descubrir, ¿verdad? La esencia de la transmisión de la virtud, que será un modo, nunca una forma ni un contenido, ese modo de las acciones reflexivas autoincrementativas. ¿Tenéis alguna pregunta o leo cosas de Heráclito? En la selección que hemos hecho, que yo os pido que vosotros leáis, hay unos 20 o 30 aforismos nada más, ¿eh? Siendo este logos siempre, los hombres no lo comprenden, ni antes de oírlo ni habiéndolo oído primero. Pues aunque todo acontece según este logos, ellos parecen inexpertos por más que tengan experiencia de palabras y obras. Y obras. También la obra, la acción, que no es un movimiento, también pertenece al tiempo intensivo. Tales como las que yo expongo, distinguiendo cada cosa según su naturaleza y mostrando cómo es. No escuchándome a mí, sino al logos. Es sabio reconocer que uno es todo. Este me interesa, hemos hablado de ello hace un momento, ¿verdad? El todo lo gobierna el rayo. Si uno lo toma mitológicamente, en tradiciones genésicas, mira qué cerca estaban los presocráticos de los mitólogos genéticos. No. Está diciendo cualquier unidad, un todo, cualquier unidad sintética lo es. ¿Cuál es la condición de posibilidad de su síntesis, de su enlace? Lo es por referencia a un límite, a una unidad simple. El todo lo gobierna el rayo. Todo elemento sintético de espacio extenso remite, para serlo, para ser enteramente explicado, a una dimensión intensiva que ya no tiene que remitir, que ya es lo que explica, ¿verdad? Del alma es el logos que se aumenta a sí mismo. Por más que camines, no podrás encontrar los límites del alma. Tan profundo logos tiene. Luego de lo divino ya hemos hablado un poco, del alma también, y el mundo. Si yo no he fracasado en esta, o al menos no del todo, en esta explicación, no habrá cosmos, no habrá orden sin caos. En nuestros días, Deleuze y Guattari le llamarán a esta figura caosmos, ¿verdad? No habrá caos sin cosmos, como no hay cordura sin locura, como no hay muerte sin vida, como no hay placer sin dolor. Dice, esta me produce a mí, no sé a vosotros, ese tipo de inocencia en la que uno ya no está preocupado por la salvación de su alma. Yo siempre pongo el ejemplo de Juan Ramón Jiménez, ¿verdad? Y yo me iré y seguirán los pájaros sonando, y seguirá mi huerto con su pozo blanco y su árbol verde, y volverán a sonar, como hoy están sonando, las campanas del campanario. Y yo me iré. No hace falta salvación, no hay culpa, no hace falta premios ni castigos ni ultratumba.
Pues lo mismo pasa con el mundo, ¿no? Dice Heráclito, como polvo esparcido al azar. Es el cosmos, el orden, lo más hermoso. No es sin azar, no es sin caos, no pertenece a un plan, no es un constructo. Si fuera un constructo sería un artefacto donde las partes plurales serían meras partes generadas por un dios antropomórfico y mitológico. Aquí la naturaleza es physis, es soberana, es autolegislada, es espontánea, no es la creación artificial de ningún dios hombre, como polvo esparcido al azar. Lo opuesto conviene, y de lo diferente la más hermosa armonía, pero luego añade la armonía de lo diferente, armonía no manifiesta, claro, la de la Lece. Yo no sé si he conseguido explicar esto bien, ¿verdad? Entre los extremos enlazados por Ayón, el espacio intensivo es un espacio diferencial. Esta es una diferencia no manifiesta, no es la de la armonía del número, que es una síntesis, ni la armonía ni siquiera de la octava musical, sino que enlaza a las diferencias por la diferencia. Esta es no manifiesta, pues dice Heráclito, más fuerte hemos traducido yo y no traduciría así. Yo digo, porque dice armonie afanes, la que no aparece, la oculta, ¿verdad? Faneres es más armonía, creiton, desde el punto de vista del creón, desde el punto de vista de la legislación, que sí entiende siempre el pensamiento. Por lo tanto, lo divino, ley legislante posibilitante, que esta no tiene contrario, ¿verdad? Porque ya el logos del rayo no tiene contrario, no es dual. Para el Dios todo es bello y justo y bueno para lo divino. El mundo inseparable del azar, el alma capaz de comprender el logos, el muerto y el vivo en una reunión en que la ausencia es, y yo creo que ya podéis vosotros leer. Este cosmos, el mismo para todos, no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que fue siempre, es y será fuego, siempre vivo, encendiéndose según medida y apagándose según medida. No sé si tiene que venir Carlos. ¿Qué hora es? ¿Las 6:10? 5:10. ¿Y a qué hora tenemos que irnos? A media. Bien. Bueno, muy bien, muy bien. Hemos vencido a Cronos. Bien, alguien, no, cuidado, que es un titán celoso y en cuanto se habla mal de él, se venga, que no me oiga, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere intervenir? Este es uno de los pensamientos, uno solo es sabio. Entender el razonamiento según el cual todo es gobernado a través de todo por el rayo. Esta dimensión, que es la enología, perteneciente siempre al pensamiento griego, no la ontología, que es del tiempo y del espacio, sino la enología de lo uno y lo múltiple, no dejéis nunca de tenerla presente porque es la ontología del límite, que es divisible, que divide, que puede dividir. Pongo un ejemplo muy breve que os sirve también retrospectivamente para rememorar lo que habéis aprendido de la sentencia de Anaximandro. Hay lo apeiron ilimitado y hay lo peperasmenon, lo pongo así no por erudición, sino veréis ahora mismo por qué. Es un participio. Lo indeterminado y lo determinado no son lo determinante. Lo indeterminado y lo determinado siempre, como en cualquier
síntesis ilemórfica, un picaporte de bronce. El bronce, que tendría otras muchas posibilidades, es configurado por la forma del picaporte, que puede perder y convertirse en bailarina de ballet, estatuilla de bronce en la chimenea. Determinado e indeterminado. Posibilidades que son tenidas en cuenta no tenidas en cuenta desde el punto de vista artesanal, aunque en cualquier artefacto ocurre. Determinado e indeterminado se copertenecen. Peras, el límite es la condición de posibilidad del enlace entre lo determinado y lo indeterminado. No está en la síntesis. Y si se vuelve a repetir la síntesis, no se encontrarán jamás Arjai. No se encontrarán nunca primeros principios, ¿verdad? Vamos a verlo un instante. ¿Cuál es la condición? Por ejemplo, un artefacto que conocemos todos, una cama, ¿verdad? ¿Qué es una cama? Un lugar hecho de algo blando, pero que al mismo tiempo se separe de las supuestas alimañas del suelo, que por otro lado permita descansar y hacer el amor y las dimensiones, o morir sagradamente, las dimensiones que se hagan en una cama. ¿Qué permite el enlace en la cama del material adecuado con la forma que tiene? No puede ser de diferentes maneras accidentalmente, pero siempre tendrá que cumplir la misma función, albergar el descanso. En el caso de la cama, como es un artefacto, lo sabemos muy fácilmente. El diseño de la condición de posibilidad del enlace, que es la función, la tiene el diseñador en la mente antes de fabricarlo. ¿De acuerdo? Pero ¿y en la fisis? En la naturaleza soberana, espontánea y aún como un artefacto. Y no lo es. Porque si pensáis que lo es, seguís en pensamiento mitológico, ¿verdad? ¿Cuál es la condición de posibilidad? No vamos a responder ahora esto. No la pone el hombre, no la pone ningún dios hombre, pero sobre todo ese peras, ese límite limitante que es condición de posibilidad del enlace, no está ya a su vez en lo enlazado. Dirá Heráclito en uno de los más difíciles para vosotros, el logos está separado. ¿Qué significa separado? En griego significa adiaireton, es indivisible. Es indivisible. ¿Cuándo es algo indivisible? Cuando no es relativo o referido a otra cosa. El artífice de la cama se hace de todos modos relativo al objeto que crea. ¿Qué tendríamos que hacer para poder comprender cómo se relacionan las entidades compuestas con los límites limitantes? Esto no voy a entrar hoy en ello. Lo veremos en Parménides el próximo día. Invertir el sentido del tiempo. Lo hemos visto cuando hemos dicho subordinar la temporalidad cronológica, diacrónica, cinética, a la temporalidad sincrónica común. Porque esta sí tiene eternidad, la otra no, ¿verdad? Sin embargo, aún no podemos hablar de cómo la condición de posibilidad de lo que llamamos el verbo copula, el es, tendrá que referir a un infinitivo acción, a un einai, que ya sí sea sincrónico y no sintético, que sí sea simple. Si abrimos por ahí la puerta, nos encontraremos con Parménides, siendo una sola vía, únicamente, solamente, simplemente queda. Ahora todavía no, pero hablaremos de Parménides el próximo día. Me gustaría oíros brevemente, ¿verdad? ¿Se entiende lo que dice Heráclito? Jesús, ¿se entiende lo que dice? Es complejo. ¿Es complejo? Desde luego no es elemental, ¿verdad? Complejo es una palabra bastante sabia. Se hace cargo de la intensidad, de la diferencia, no la abole, no la cuantifica, pero no significa que sea, ¿cómo decir?, artificialmente complejo, en el sentido de que la vida y la muerte
y el pensar y nuestra relación con el cosmos y con lo divino son complejas, son necesariamente complejas, ¿verdad? Elisa, ¿qué preguntarías a Heráclito si le pudieras preguntar algo para aclarar esta lección ahora? Es complicado decidirse. Yo sí le haría una pregunta. Sí, perdona. Yo sí le haría una pregunta. Sí, adelante. Esta mañana he estado leyendo la versión de Guillermo Fraile. Ajá. Y te acabo de escuchar a ti ahora. Y yo le preguntaría que qué es para ti el fuego. Ajá. Porque la sensación que tengo de esta mañana es un elemento muy tangible y lo que tengo aquí es una sensación mucho más metafórica. Cuidado en el sentido de no vaya a ser que pensemos que el lenguaje no es. No vaya a ser que el enlace que permite pensar y hablar y actuar en común pensemos que no es. Es decir, el elemento de que llamamos real o irreal, sobre todo a partir de las metafísicas que han reducido el tiempo a lo presente, suele terminar coincidiendo con que es real lo que existe. Ya, pero y la ausencia y el pasado y el futuro no son, y qué suerte de monigotes planos seríamos si no tuviéramos relación, no podríamos ni leer. Leer no existe. Daos cuenta de que eso es un asunto muy... Guillermo Fraile es un escolástico. Yo hago que lo leáis porque mejor que estudiar a Copleston o a Gañano, teniendo un gran erudito escolástico español, que además, como se le ve el plumero siempre, Demócrito es un ateo y entonces que lo quemen en el infierno, tal. Bueno, pues, pero sin embargo los otros que están revestidos de supuesta modernidad no dejan de ser igual de metafísicos, ¿verdad? De manera que, claro, leer a Guillermo Fraile, que es un pozo de sabiduría erudita, nos hace notar cuál es la metafísica vigente. Desde el punto de vista de la metafísica no se podía leer a los presocráticos. Yo me alegro profundamente de esa pregunta. Cuando Hegel los retoma, y los retoma Nietzsche, en Heidegger y Gadamer, es a favor de un pensamiento más complejo, más intenso, donde además la puerta de entrada, como dice Gadamer, es Aristóteles y sus presocráticos. ¿Por qué digo esto? Aristóteles, como vosotros sabéis, a pesar de que le han intentado convertir en un físico, además un físico primitivo, tantas cosas, ¿no? Aristóteles lo que dice es: el ser se da de plurales maneras en el lenguaje. El gran redescubrimiento de la ontología griega es este. Vamos a hablar de esto un momento. ¿Cómo te llamas? David. Muchas gracias por tu intervención, David. ¿Vosotros creéis, digo creer adrede, que hay dimensiones de la realidad que no se dan en el lenguaje? Suponed que yo vengo ahora y os digo: he visto esta tarde algo estremecedor. Decís: ¿dónde? Digo: no, en ningún sitio. ¿Pero cuándo? No lo sé. ¿Pero era grande? No. ¿Era pequeño? No. Y me decís: bueno, Teresa, más fácil que en vez de un recodo infinito digas: no he visto nada. Si alguien pretendiera, a no ser que sea, yo que sé, estoy muy irreverente esta tarde y eso se está grabando, un místico onanista, ¿no? Bueno, suponed que os dicen: pero esta percepción ¿se puede comunicar? ¿Se podría comunicar de alguna manera? En epopeya, en canto, en aforismo, en enunciado, en reseña. No se puede comunicar de ningún modo. Pues no podremos saber si existe o no existe, ¿verdad? La posición de Grecia es la de: o se comunica en algún lenguaje comunitario, que sí que tiene que ver con la polis, sea el de la poética, sea el de la tragedia, sea el de la ciencia, o
es un mito. Pero ni siquiera un mito rehabilitado, ni siquiera una leyenda, ni siquiera un relato que no es sincrónico. Porque claro, lo interesante de la sincronía además es que David puede ser discutida. Porque si yo digo los 3 ángulos de un triángulo en una geometría euclidiana suman 180 grados, tú puedes discutirlo o no, pero hay una percepción común de todo aquello. Mientras que en un lenguaje arbitrario dependerá de quién lo dice el Papa, o lo dice el rey, o lo dice... No, aquí lo dice el lenguaje. Si entramos en esa comprensión, es el lenguaje el que nos habla, es el lenguaje el que nos juega. Nosotros jugamos gracias a que hay lenguaje comunitariamente, entonces hemos vuelto a entrar en Grecia. Pero la creencia de que hubiera alguna realidad, alguna instancia de realidad exterior al lenguaje, es muy importante. Yo os ruego, por favor, que la reviséis, ¿verdad? Porque ¿qué diferencia habría, entonces? Ni siquiera en relación a la fantasía. La fantasía se puede comunicar. Para eso están las fábulas y los mitos y los... No, es que sencillamente sería no comunicable. Y entonces, si no es comunicable, ¿de dónde vendría la pretensión? ¿Por qué nos ocurre que se nos da la impresión de que se nos agrieta el suelo bajo los pies si decimos todo aquello que se ve, el ser, se da como diferencias en el lenguaje? En nuestros días Gadamer a eso le llamará el Sein, wir verstehen kann y Sprache. Es la definición de la hermenéutica. El ser que puede ser comprendido, comunicado, es lenguaje, ¿no? ¿Tenéis la impresión de que no tenéis cuerpo cuando decís eso? Pero un beso es un lenguaje. Y una expresión es un lenguaje. Es comunicativa. Es decir, lenguaje es lo que comunica, no es solamente la palabra. ¿Sí? Hola. ¿Cómo te llamas? Yo, Encarna. Encarna. ¿Se puede considerar lenguaje lo que nos transmite la naturaleza o tal? Entramos con la naturaleza en un lenguaje, pero además la naturaleza, claro, este sí es el punto de vista griego, tiene categorías. Está aquí o allí, pesa o no pesa, pertenece a lo frío o a lo caliente, es decir, tiene determinaciones, ofrece siempre determinaciones para ser inteligidas, ¿no? Evidentemente no es, como ha querido muy a menudo el sueño de la metafísica, un indeterminado a plasmar en nuestras manos. Fijaos, todavía Kant, en la crítica de la razón pura, dice que de la naturaleza, que no le llama naturaleza, la cosa en sí que no podemos conocer, nos envía un indeterminado, algo general, caótico, ha legislado, sobre lo cual tenemos que proyectar los esquemas, los conceptos, el espacio-tiempo, que Kant dice que es de la subjetividad, las categorías, los conceptos, para determinarlo, ordenarlo y entonces inteligirlo. No, el punto de vista de Grecia no es ese. El punto de vista de Grecia es cómo no mitologizamos, cómo no poseemos, destruimos la espontaneidad, cómo no convertimos a la naturaleza en técnica. Eso es de una enorme importancia para los ecologistas actuales, ¿verdad? Todo lo que tiene vida, ánima, lo que está animado, los animales, las comunidades vivas, también de las plantas, de esto se pertenece a sí mismo, es soberano. Y nosotros recibimos la legislación de lo que es un comportamiento con ello, ¿no? Creo que me debo ir. Estoy asombrada de que sí que en efecto hayamos vencido un poco a Cronos. Tened en cuenta, yo necesito que hagáis una cosa. Que leáis los aforismos de Heráclito que hemos seleccionado. Eso no lo puedo hacer yo por vosotros. Y que por el cariño no pequeño que me hayáis tomado en esta reunión, los leáis meditativamente. No paséis por encima de ellos, sino que les concedáis el que si no comprendéis a qué se refieren de verdad, no los habéis entendido, luego están ahí todavía en suspenso. ¿De acuerdo? Encantada de conoceros. Muchas gracias.